Las elecciones, pero ¿qué? ¿Se define algo? ¿No se define nada? ¿Es un paso previo? ¿No es un paso previo? Es muy importante saber qué se vota, cuándo se vota, por qué se vota ahora y también se vota luego en noviembre, por qué se pasó a noviembre. Bueno, vamos a hablar de todo un poquito. Y Guillermo Chas es abogado, constitucionalista y docente universitario y nos va a explicar cómo funciona nuestro sistema electoral y qué son las PASO y qué pasa después de ellas. Guillermo, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por aguardar estos minutitos en línea, Guillermo. Bueno, se vienen las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Y qué pasa con las PASO? ¿De qué estamos hablando, Guillermo? Bueno, como vos bien lo decías recién, una definición que incluye un poquito la sigla, pero también como palabra, es decir que las PASO son justamente un paso previo a las elecciones generales que nosotros vamos a tener en el mes de noviembre, el 14 de noviembre, ¿no? ¿Y por qué decimos esto de que son un paso previo y necesario antes de esas elecciones? Porque las PASO, su acrónimo significa primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué es esto? Primarias, que es una elección que antecede a la elección general. ¿Y qué es lo que se va a votar acá? Lo que se va a votar acá son los candidatos que en noviembre van a integrar las listas, que van a poder acceder luego, según los votos que obtengan, a un escaño en la Cámara de Diputados, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que vota solo para diputados nacionales, o bien en el Senado, en el caso de otras provincias, que además de elegir diputados nacionales, como eligen todos los distritos, también tienen que renovar este año sus senadores nacionales. ¿En qué sentido decimos esto de que es un paso previo? En que lo que primero vamos a votar ahora el domingo son precandidatos. A ver, nuestro sistema electoral tiene unas primarias un poco atípicas, quizás en otros países o incluso en otro momento de la historia. En las primarias votaban afiliados a un partido que elegían a los candidatos de su partido, pero ahora las primarias, como decíamos recién, son abiertas y simultáneas. ¿Qué significa? Que participa cualquier persona, que participa en todos los partidos y que lo hacen al mismo tiempo en una elección que no está organizada por cada espacio político, sino por el Estado. Es decir, son elecciones oficiales y son obligatorias. Tenemos que ir a votar como en una elección general todas las personas que tenemos entre 18 y 70 años. Se decía... Sí, adelante. No, en este sentido es importante destacar dos cosas, que las primarias nos permiten definir dos cosas. Primero, qué partidos van a poder ir a las generales, es decir, es como una eliminatoria, para ponerlo en términos futbolísticos, que hoy están un poco de moda después de lo que pasó con el partido de ayer. ¿Por qué una eliminatoria? Porque los partidos o alianzas que no superen el 1,5% del total de los votos en esta elección del domingo quedan automáticamente fuera de la general. Esto es muy importante. Vamos de vuelta, Guillermo. Estoy charlando con el doctor Guillermo Chas, que es abogado constitucionalista, docente universitario, y está explicando cómo funciona este sistema electoral, qué son las PASO y cuáles son estos porcentajes importantes que algunas veces uno no dice, bueno, ¿por qué no van a interna? Si van a interna, ¿qué pasa con aquel que se presenta? ¿Qué porcentaje tiene que sacar para continuar? A ver, vamos de vuelta con esto, Guillermo. Bueno, como decíamos recién, en las PASO se definen dos cosas. La primera cosa que se define es qué partidos políticos van a poder competir por un lugar con sus candidatos en el Congreso. Es decir, este domingo va a haber partidos políticos que si no alcanzan el 1,5% del total de los votos válidos emitidos, que son los votos a favor de un partido o en blanco, si no alcanzan el 1,5% sobre ese total de votos, no pueden presentar lista en noviembre y en consecuencia no pueden competir por un cargo, por una banca en el Congreso. Eso es lo que se dice. Y lo segundo que se va a definir es quiénes van a ser los candidatos que integren las listas en las elecciones de noviembre. O sea, lo que votamos ahora, si uno lee la boleta, dice precandidatos, no dice candidatos. Porque las personas que nosotros estamos votando no las estamos votando para que asuman un cargo, porque serían candidatos a diputados, sino que estamos votando precandidatos a diputados. Estamos votando quiénes van a convertirse en candidatos y si en noviembre van a poder ser eventualmente electos para un cargo. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, nuestras primarias un poquito están desdibujadas, porque si bien esta ya es la sexta vez que las vamos a tener, se implementaron por primera vez en 2011, así que esta sería la sexta oportunidad, hay partidos o alianzas que presentan listas de unidad. ¿Qué significa eso? Que no tienen una competencia real. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos, por dar un ejemplo de los partidos más importantes, más conocidos popularmente, va a presentar una lista de candidatos de unidad, es decir, no va a haber
dos boletas. En cambio, Juntos por el Cambio, la otra fuerza que está luchando a ver cuál de las dos se constituye en la triunfadora. Juntos por el Cambio sí va a presentar alternativas, por ejemplo, una boleta de precandidatos a diputados, que está Santilli y otras personas que lo acompañan en la nómina, y otra boleta que está integrada por Manes y las personas que lo acompañan en la nómina. En el caso de los partidos que no presentan competencia, la PASO pierde sentido. O sea, uno puede votar simplemente manifestando su apoyo a esa lista, pero no está eligiendo nada porque al haber una sola boleta de precandidatos y no haber competencia con otras personas dentro del mismo partido político o alianza o frente, en definitiva es una ficción porque esa misma boleta va a ser la que va a estar en noviembre como candidatos. En el caso de los partidos que sí tienen más de una lista, o alianzas que tienen más de una lista, ahí sí hay primaria, porque la gente realmente va a poder incidir con su voto en cómo se va a conformar la lista definitiva. Y acá entra otra complejidad de nuestro sistema electoral, porque la pregunta que nos hacemos todos después de escuchar esto es, bueno, ¿y cómo se conforman las listas? Y eso depende de lo que defina cada alianza. Por ejemplo, Juntos por el Cambio, que tiene dos listas de candidatos, en su reglamento interno define cómo se van a conformar según los votos que obtengan cada lista. O sea, no hay una regla fijada por ley, sino que queda librado a la negociación que hace cada alianza, cada frente electoral al momento de hacer el acuerdo previo a las elecciones, lo que se hizo hace unas semanas, unos meses atrás, cuando se definieron quiénes iban a ser los frentes y quiénes iban a ser los candidatos de cada lista dentro de un mismo frente. Entonces, el domingo, por ejemplo, supongamos un escenario X en la interna del Frente Alianza Juntos por el Cambio. La boleta de Santilli saca un X porcentaje de votos y la boleta de Manes saca otro X porcentaje de votos que es menor. Según cuántos votos hayan sacado, se van a ir repartiendo proporcionalmente los lugares en la lista de acuerdo a las reglas que para eso fijó la alianza, de los porcentajes que fijó de cuánto es lo que tiene que sacar cada boleta dentro de la elección en el domingo dentro del frente, y después en base a ese porcentaje que saca, cuántos lugares le van a corresponder en la nómina definitiva. De este modo, en noviembre lo que vamos a tener va a ser una boleta intercalada, donde van a haber candidatos de la lista mayoritaria y también candidatos de la lista minoritaria. O sea, resumiendo lo que va a pasar, Santilli y Manes van a ser candidatos dentro de una misma nómina en noviembre y los dos van a ser candidatos a diputados, por más que hoy son precandidatos que se enfrentan. Guillermo, ¿por qué se corrió la fecha de las elecciones que históricamente era en el mes de octubre? Bueno, acá tuvimos un escenario que no nos es ajeno a ninguno de nosotros, que es el de la emergencia sanitaria por el COVID. De hecho, el motivo central, podemos entrar después a cuestionarnos o abrir interrogantes que tienen que ver ya más con lo que se define como la rosca política, ¿no? Pero desde un punto de vista estrictamente técnico-jurídico, el fundamento que se dio, y así está y consta en los decretos de convocatoria a elecciones, tiene que ver con la cuestión de la pandemia que estamos todavía atravesando. O sea, una posposición por una cuestión de que no se votara en una época donde se preveía que podía haber una mayor cantidad de casos, etcétera, etcétera. O sea, el fundamento obedece a la cuestión contextual sanitaria. ¿El sistema electoral argentino es, a tu criterio, un sistema todavía, o sea, plasible de alguna modificación, o está bien así como está? Bueno, yo creo, hay una frase de Winston Churchill, que era primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña en la época de la Segunda Guerra Mundial. Churchill decía que la democracia es el menos malo de todos los sistemas que conocemos, ¿no? O sea, no es perfecta. Ahora, los otros son peores, obviamente. Y como no es perfecta, justamente es perfectible, se la puede mejorar. Y viniendo al caso concreto de la Argentina, esto es una opinión ya estrictamente personal, a la que algunos académicos suscriben, otros no, o hay distintas posturas. En lo que creo que sí todos tenemos un acuerdo es en ese, que la democracia continuamente es perfectible. Y acá una demostración clara es esta, por ejemplo, en lo que hace a las PASO. ¿Cómo puede ser que haya frentes que no presenten competencia y que sin embargo presenten una boleta en una elección? ¿Qué sentido tiene más que convertirlo en una encuesta de cuántos votos sacaría ese frente? Es decir, supongamos, en el caso actual casi no hay distritos donde algún frente no presente competencia, pero hemos tenido, por ejemplo, en elecciones presidenciales a cargos ejecutivos, que no se haya abierto el juego a distintas alternativas. Entonces, este mecanismo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es parte de nuestro sistema electoral, es un punto en el que incluso
distintas voces de distintos espacios políticos de la clase dirigente han hecho cuestionamientos y han planteado que necesita una modificación. O sea, respondiendo concretamente a tu pregunta, creo que nuestro sistema electoral es un buen sistema, pero que tiene muchos puntos perfectibles. Este de las primarias es uno, después tenemos otro punto perfectible, que por ejemplo es el de la lista Sábana, que recién mencionábamos incluso acá en la entrevista, hablábamos de Santilli, de Manes, de Tolosa Paz. Pero abajo de esas personas vienen un montón de candidatos que la gente realmente no conoce. Hay otros sistemas, por ejemplo, en los Estados Unidos, por poner un ejemplo, donde se vota por circunscripción uninominal. ¿Qué significa esto? Que cada persona elige a su diputado, a un único diputado vota, o candidato a diputado, por su barrio, por su distrito. Entonces eso hace que el ciudadano tenga mucha más cercanía con el representante y a su vez que el representante tenga que esforzarse más por ser votado. Nosotros acá en Argentina, cuando metemos una boleta en la urna, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, estamos votando una lista que tiene alrededor de 30 personas, de las cuales el partido mayoritario meterá 10, 12, 14, 16, y conocemos al cabeza de lista con suerte, y quizás ni siquiera están a un radio de 300 kilómetros a la redonda donde vivimos. O sea, eso también aporta a la crisis de representatividad. El tema de la lista Sábana es otro de los puntos a reformar, y quizás posiblemente uno en el que también hay un acuerdo mayoritario es en este de la boleta tradicional que se usa, que sí, en los últimos años se la maquilló cosméticamente poniéndole colores, poniéndole fotos, pero sigue siendo la boleta, esa boleta larga en vez de una boleta única de papel, que ayudaría a reducir costos, a hacer más eficiente el proceso, a evitar las trampas, la desaparición de boletas, los 200 fiscales para que no se hagan cosas raras el día de la elección. Sí, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Boleta única papel y lista Sábana quizás son los 3 puntos donde hay coincidencia de que nuestro sistema electoral podría mejorarse. Tal cual. Guillermo, te agradezco enormemente que nos hayas atendido y también que me hayas contado todo esto tan puntualmente, que sirve para diferenciar las PASO de las que vienen en noviembre y también qué se vota en cada cual. Te mando un abrazo muy grande y lo mejor para lo que viene. Lo mismo para ustedes, que sigan muy bien, hasta luego. El doctor Guillermo Chas, abogado constitucionalista y docente universitario, que explica cómo funciona nuestro sistema electoral, las PASO, y también qué va a pasar después de ellas.